porque falló la Corte, Paulita. Falló la Corte en materia de educación, tardó, pero el fallo fue beneficioso para la ciudad de Buenos Aires porque dijo que la ciudad tiene aval para ser autónoma y de alguna manera deja de lado lo que había establecido el DNU presidencial para establecer las cárceles virtuales, la famosa pelea que llegó a su fin en la Corte. Y la Corte de alguna manera le dio el aval a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Con clases presenciales. Y rápidamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo tuiteando. Exactamente. Sí. A ver, vamos a ver qué dijo la vicepresidenta. Dice, hoy la Corte acaba de decidir, en plena pandemia, decretada por la Organización Mundial de la Salud, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Ante este escenario, digo yo, para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? Bueno, claramente está en esta dicotomía, ¿no? Que la justicia no puede estar por encima de un decreto presidencial a nivel sanitario, pero bueno, por otro lado, tenemos que decir que la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, está sumamente contenta con esta situación porque de alguna manera le dio el aval, ¿no? Ahí las dos puntas, política y justicia. De alguna manera esta pelea que hoy tuvo respuesta, que se esperaba la respuesta para hace 10 días atrás. Bastante, claro. Pero bueno, llegó antes por lo menos del 21 de mayo cuando termine el decreto. Cuando termine la otra. Bueno, lo cierto es que entonces las clases presenciales van a poder seguir estando en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Gisela Marciota, diputada nacional por el Frente de Todos. ¿Cómo está, Gisela? Hola, ¿qué tal, Maju? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Ahora, Gisela, ¿qué te parece este fallo de la Corte? Bueno, en principio, a mí lo que me generó es profunda tristeza la intervención de la justicia en un ámbito que no le corresponde, pero ya no en este caso solo por el fallo en sí, que por supuesto no estamos de acuerdo con el fallo, sino ya por la intervención en sí de la justicia, ¿no? Ya a ver, la tristeza viene de antes, de cuando se judicializa esta cuestión que tiene que ver con decisiones que son políticas y de gobierno, ¿no? Y que son los poderes ejecutivos, y el Poder Ejecutivo Nacional es el que tiene que llevar adelante, en este caso, la política sanitaria en medio de una pandemia. Entonces, partimos ya de la judicialización que se planteó desde el gobierno de la ciudad. Exacto. Y después el fallo, por supuesto, que no me gusta y que me preocupa, pero me preocupa porque no se está teniendo en cuenta lo principal, y es la coherencia con la que se viene gobernando desde el 19 de marzo del año pasado. La coherencia, me refiero a la coherencia del gobierno nacional respecto de cuál es la prioridad en una pandemia. La prioridad en una pandemia es la salud. Y el discurso del presidente de la Nación desde el 19 de marzo del año pasado hasta ahora siempre fue coherente respecto de la prioridad que se tiene. Se tiene en plena pandemia como prioridad el cuidado de la salud de los argentinos y de las argentinas. En ese sentido, se tomaron las medidas que se fueron tomando desde el año pasado a esta parte, con etapas más duras, con fases más estrictas, con presencialidad, con no presencialidad, digo, con un montón de momentos que fuimos y vinimos en función de cómo iba cambiando el virus y cómo iba moviéndose la pandemia, de la que nunca salimos. Digo, me parece que también hay que tener en claro que nunca salimos de esa etapa, que seguimos transitando esa etapa, que la transitamos en distintas fases y que veníamos de una fase donde estábamos un poco mejor en el verano y que claramente la situación se agravó y mucho desde el mes de marzo, cuando comenzaron las clases. Pero para no trasladarlo pura y exclusivamente al debate de clases, que era lo que quería hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a mí lo que me preocupa es cuando por encima de la salud se ponen los intereses personales y las mezquindades personales. Así que eso es lo que a mí me entristeció desde el minuto 1 cuando se judicializó esta cuestión, y lamento profundamente que la Corte se expida como si no estuviéramos en una pandemia. Eso es lo que lamento. Claro, y ahora, Gisela, perdón, Pauli, ¿qué es lo que va a pasar con las familias que decidan no mandar a sus hijos o con los docentes que decidan no ir a clases presenciales? ¿Se sabe qué va a pasar? Digo, porque muchas escuelas deben garantizar que los chicos que no van porque la familia así lo decide, o porque tienen a alguien de riesgo en la familia, o porque su mamá está embarazada, o porque su abuelo es el que los cuida, digo, por lo que sea,
¿Qué es lo que pasa con eso? ¿La escuela está obligada a que el plan de educación sea el mismo? Sí, a ver, lo que va a pasar es lo que venía pasando cuando comenzaron las clases en la ciudad de Buenos Aires a mediados de febrero. Depende de la escuela, puedo hablar desde la escuela pública, Claro. lo que viene pasando, donde lo que se garantiza es un sistema mixto, que es lo que yo ya también venía explicando, porque tampoco es cierto que en la ciudad de Buenos Aires la presencialidad es del 100%, sino que el sistema es mixto. Los chicos, además de estar en burbujas, una semana van presencial y una semana tienen clases virtuales. Y supuestamente, digo supuestamente porque no en todos los casos, se garantiza la educación para aquellos niños o niñas que viven en un hogar donde hay algún familiar con riesgo, o esos mismos niños tienen alguna enfermedad preexistente que los pone en mayor riesgo. Bueno, a esos niños y niñas se les debería garantizar el acceso a la educación en forma virtual permanente. No se cumple en todos los casos, porque lo que no está garantizada es la conectividad permanente y porque no está garantizada el tema de los dispositivos que no se reparten en la ciudad de Buenos Aires, que los debe repartir el gobierno de la ciudad y que eso no se viene haciendo. Entonces, a ver, lo que pasa es que hay un montón de cuestiones que a mí me parece fundamental y que esto nos viene bárbaro para poder conversar y para poder poner sobre la mesa, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con las incongruencias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto de decir una cosa y hacer otra en forma permanente, como esto de tener un discurso que es el discurso lindo, el discurso que se hace a partir de lo que dicen las encuestas te marcan lo que la gente quiere escuchar, entonces el gobierno de la ciudad es muy profesional en esto y tiene un discurso muy armado y muy sólido respecto de lo que los vecinos y las vecinas queremos escuchar, y me incluyo, porque yo digo, nosotros también queremos escuchar que puede haber clases presenciales. Sí, claro, todos los papás queremos. El tema es que después, cuando se pone esto en juego y queda el gobierno de la ciudad como el abanderado de la educación, la verdad que eso no se condice con la realidad en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, sí, perdón, que quiero terminar este concepto, claro. porque es muy importante marcar la incongruencia que tiene el gobierno de la ciudad y sobre todo el jefe de gobierno, con esto de la distancia que hay entre lo que dice y lo que hace. Dice que quiere a los niños y a las niñas adentro de las aulas. Todos queremos y venimos peleando hace años en la ciudad de Buenos Aires por este tema y venimos peleando por esos 20.000 niños y niñas que se quedan sin vacantes todos los años en la ciudad de Buenos Aires, que se quedan afuera de la escuela porque no hay vacante garantizada. Además, los queremos adentro de escuelas que estén en condiciones. Por ejemplo, en los últimos 3 meses, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que quiere a los niños y a las niñas adentro de las aulas, y que nosotros también los queremos, pero estamos en condición de pandemia y en una situación alarmante al borde del colapso sanitario en la ciudad de Buenos Aires. Dicho esto como paréntesis, aclaro, los quiere dentro de escuelas. ¿De qué tipo de escuelas? Si en los últimos 3 meses recortó 500 millones de pesos que estaban destinados a hacer obras de infraestructura para reparar cosas que estaban rotas en las escuelas. Por ejemplo, sistemas eléctricos. Por ejemplo, impermeabilizar los techos para que no haya goteras. Por ejemplo, vidrios rotos que había que reparar. Por ejemplo, preparar la calefacción para el invierno. A ver, ¿sobre qué tipo de escuela quiere a los niños adentro? Porque el discurso de quiero a los chicos en las escuelas es muy lindo, pero eso lo tenés que acompañar después con la acción. Acá se dice una cosa y se hace exactamente lo contrario. Y te puedo poner de esto ejemplos sobre la salud, ejemplos sobre todo sobre la salud, ¿no? Porque habla de un compromiso con la salud cuando en realidad no está contemplando el tema de la circulación, de los focos de contagio, del sistema sanitario al punto del colapso en la ciudad de Buenos Aires, que es responsable el jefe de gobierno de lo que pase si esto colapsa en la ciudad de Buenos Aires, de la falta de controles en la calle para cumplimiento de horarios. Supongo que ustedes deben transitar igual que yo, somos personal esencial y yo transito por la ciudad de Buenos Aires y a mí nunca, jamás me pararon para pedirme permiso de circulación. Sí. Jamás. Yo no sé si alguno de ustedes los pararon en algún momento, pero acá no hay ningún tipo de control en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí, no. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen? En provincia tampoco me han parado y mirá que voy mucho a provincia también. Digo, a mí me parece que coincido en muchas cosas, pero también lo que me parece es que el país no está en muchas condiciones para dar ninguna seguridad de nada hace muchos años, porque, digo,
las escuelas en provincia, nosotros también nos hemos cansado de hacer notas de derrumbes, de escuelas destrozadas, de chicos que no pueden ir a la escuela. Digo, eso pasa a nivel nacional también. Venimos sin de 4 años sin quitarle responsabilidad a nadie, ¿no? Pero, a ver, los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri fue de un vaciamiento absoluto de la educación pública. Se deben acordar sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hasta explotaron escuelas por garrafas que no estaban en condiciones. Sí, lo cubrimos a eso. Murió. Sí, por sí, eso, sí, estuvimos ahí también. Desde el punto de arranque del 10 de diciembre del 2019, donde asume el presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos empieza a gestionar la provincia de Buenos Aires, la nación, con un compromiso de empezar a recomponer, y como el compromiso mismo que decía Alberto Fernández y que lo sigue diciendo, lo que pasa es que la pandemia marca otros tiempos, ¿no? Sí, que es el de volver a poner a la Argentina de pie. Bueno, con ese compromiso se asumió el 10 de diciembre del 2019. 3 meses más tarde tenemos la pandemia que nos atraviesa y que da vueltas completamente toda esa plataforma electoral con la que llega el Frente de Todos a querer gobernar desde el 10 de diciembre del 2019. Una plataforma electoral que, como digo siempre, no tenía un anexo que decía programa de gobierno en caso de COVID-19. Esto fue algo que irrumpió en el mundo y que obviamente que nos llevó a tener que, a todos, no solo en la Argentina, en el planeta entero, a readaptar todo lo que se venía planificando que se iba a realizar. Digo, y en ese contexto nos encontramos con una escuela que ya no es la escuela de antes, con un sistema sanitario que no estaba preparado para una pandemia como esta, y por eso el año pasado se fortaleció y se robusteció el sistema sanitario. Igual y por eso el mundo no estaba preparado para la pandemia, ¿no? Creo, digo, el sistema estaba complejo, pero igual el mundo no estaba preparado. Nadie estaba preparado para tener las prioridades, 500.000 respiradores. Eso era realmente muy difícil. Gisela, te quiero traer un segundo otra vez a la ciudad de Buenos Aires, porque quisiera saber cuál es la postura de la oposición en la ciudad en relación al descuento que tienen algunos docentes cuando realizan el paro y demás. ¿Ustedes pudieron manifestar su postura? ¿Cuál es? ¿Pudieron tener reuniones en relación a esto? Porque varios gremios se estaban quejando, ¿no? Con respecto a realizamos paro y nos descuentan. Claro, y tienen razón con esto de quejarse por el descuento cuando hacen un paro, que es un derecho que tienen, y que tienen este derecho a manifestarse y a protestar y a reclamar el derecho a huelga. Obviamente que nosotros nos solidarizamos con esos maestros y maestras que sufren este tipo de descuentos respecto de una decisión que toman que tiene que ver con manifestarse y con expresar una disconformidad a través de una herramienta absolutamente legal y constitucional. No, nosotros no tuvimos ningún tipo de reunión. Si vos te referís a una reunión o hablar con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, venimos contando otra de las incongruencias del gobierno de la ciudad, manifestar siempre ese concepto de dialoguismo, de dialoguista, que no sabemos con quién lo llevan adelante, porque con la oposición en la ciudad de Buenos Aires no lo llevan adelante. Es otra vez caemos en esto, digo una cosa y hago absolutamente lo contrario. Lo que pasa es que como dicen lo que suena bien, y eso termina y queda como un gran título mediático de dialoguismo, por ejemplo, en el caso del jefe de gobierno, pero a mí me encanta como título. Lo que pasa es que la verdad que me gustaría muchísimo que eso se baje a la realidad y que pudiéramos, sentarnos a hablar, bueno, de acá en adelante, a partir de este fallo que no nos gusta, pero que como somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, lo vamos a cumplir, no como hace el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando un fallo no le gusta no lo cumple, y que cuando un fallo le gusta la justicia es justa, cuando un fallo no le gusta la justicia es injusta. Gisela, te hago una pregunta, saliendo un poco, ¿no? de toda la zona más discursiva, que yo te escucho muy atentamente y te admiro porque me parece que tenés una oralidad increíble, pero digo, no todos los días uno acá en el programa tiene la posibilidad de estar hablando con un diputado. Digo, un diputado ocupa un lugar que está buenísimo, que es un campo de acción, desde lo concreto, desde la acción. ¿Qué cosas te preocupan o en qué se ocupa tu agenda diariamente para colaborar a esta situación tan heavy que nos está pasando y que obviamente nos atraviesa a todos desde el lugar de donde estemos y la postura que tengamos frente a cualquiera de las posiciones, ¿no?
Bueno, nosotros estamos trabajando, yo desde el despacho que coordino, digo, porque somos un equipo que trabajamos y que son un equipo de asesores y de asesoras extraordinarios, trabajamos muchísimos proyectos vinculados sobre todo, fundamentalmente, yo estoy en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, pero también estoy en la Comisión de Seguridad, porque recrudeció muchísimo la violencia por razones de género. Sí. Claro. Si bien es algo que viene creciendo, pero sabemos que con la pandemia, Sí, en pandemia creció muchísimo y que los datos subieron un montón. Muy Lo que heavy. pasó en pandemia es tremendo. Es sumamente preocupante. Es como otra pandemia eso, ¿no? Es tremendo. Sí. A ver, la violencia intrafamiliar en pandemia recrudeció mucho y eso incluye obviamente la violencia por razones de género, pero también hacia los menores, hacia los chicos y la también, violencia familiar claro. en general. Sí. Claro. Hay un proyecto que estamos trabajando que a mí me entusiasma mucho, que estamos muy cerca de que pueda tener dictamen de comisión. Esto quiere decir que si tiene dictamen de comisión, porque bueno, no sé si saben cómo es el procedimiento, pero vos haces una presentación, ese proyecto que presentás en mesa de entrada va a determinadas comisiones de acuerdo a la temática que involucre, y en las comisiones se debate, se hacen modificaciones, bueno, o queda igual. Sí. Se dictamina. Cuando tiene dictamen, pasás al recinto, en este caso a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. Ahí se debate, se vota, y si lo aprueba la mayoría, tiene media sanción y ahí pasa a la Cámara de Senadores y empieza el circuito en la Cámara de Senadores hasta que se convierta en ley y después tiene que ser promulgada. O sea, estamos en una instancia muy inicial de este proyecto, pero me tiene muy entusiasmada porque estamos muy cerca de tener un proyecto en conjunto con la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, que tiene que ver con colocar un dispositivo dual en los casos que hay denuncias por violencias por razones de género y hay una perimetral que no se cumple, que sabemos que es una medida que tuvo una buena intención, pero que no sirvió. Claro, Nunca. tal cual. Es vieja y nunca sirvió. Sí. Nunca sirvió, tenemos un montonazo de casos de mujeres que murieron justamente en manos de este hombre violento por no cumplir la perimetral y que nunca nadie controló. Sí, que pasa lo mismo con el botón antipánico, claro, como que nos damos cuenta que está buena la intención, pero no alcanza. Exacto. Exacto. Lamentablemente vamos con la prueba y el error, ¿no? Lo que pasa es que la prueba y el error pone en riesgo vidas de mujeres. Tenemos que ir como un poquito más adelante y estar un paso adelante. Bueno, este paso adelante tiene que ver con este dispositivo dual que se le pone tanto a la víctima como al victimario, que se dispara cuando ya se pasa y se llega a un determinado nivel de cercanía, donde ahí sí esta persona puede ser directamente detenida. Y esto es mucho más inmediato, no necesitas estar con el botón a ver si lo tenés o no lo tenés, si funciona o no funciona. Estos dispositivos ya están a disposición, que esto es muy importante porque también era un problema si teníamos este proyecto y había que ir a comprar los dispositivos. Claro, ¿qué es lo que pasa con los dispositivos? Estos dispositivos ya están a disposición, nosotras cada una por su lado y después en forma conjunta con la diputada Cristina Álvarez Rodríguez hablamos porque esto depende del Ministerio de Justicia y sabemos que ya tenemos la disponibilidad de esos dispositivos que en cuanto esto se convierta en ley y estamos muy cerca de este dictamen, así que bueno, a mí me entusiasma estar trabajando, Sí, la verdad que sí, me entusiasma mucho estar trabajando en esto porque es algo dentro de la pandemia, fuera de lo que estábamos hablando de la disputa es muy en la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema que tiene que ver con algo nacional y que es muy importante y que afecta a la vida de las mujeres todos los días. Seguramente estamos hablando ahora y una mujer está perdiendo la vida en manos de algún hombre violento. Sí, lamentablemente sí. Bueno, gracias Gisela. Bueno, ojalá que sea ley pronto y que podamos hablar la próxima vez hablando de esta ley. Gisela, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, un placer. Muchas gracias. Un beso grande. Chao. Beso.